Paz a vosotros, amados hermanos. Sean tan amables de tomar sus Biblias, por favor. Vamos a ir al capítulo 15 de Romanos. Romanos capítulo 15 y vamos a leer ahí el versículo 5. Romanos capítulo 15, versículo 5. ¿Estamos ahí? Leamos. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Tenemos un Dios que es paciente, que es misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios de donde sale el amor, un Dios de donde sale la paz, ¿verdad? Un Dios que nos ama. Si pudiéramos decir de qué está hecho Dios, ¿qué diríamos? Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Por eso la Biblia es el libro del llamado. A través de todos los escritores de la Biblia, a través de todos los profetas, encontramos un llamamiento. Dios siempre está tratando de alcanzar a la humanidad. Y en esta escuela que el día de hoy estudiamos, fíjense, hermanos, que la humildad puede ser la victoria, pero también si no nos apercibimos y la obtenemos, puede ser la derrota. Y es que dice Proverbios capítulo 3, dice, fíate de Jehová. No confíes en la profesión, no confíes en tu buena cabeza, no confíes en el negocio, no confíes en el amigo. Fíate de Jehová. Porque aún lo que está chueco, lo puede enderezar. Pero ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione? Porque muchos ya esos textos los sabemos de memoria. Entonces, ¿cuál sería el método para que funcione esta enseñanza? ¿Cómo es que nosotros vamos a tener, fíjense bien lo que estudiamos ahorita, esa humildad? ¿Cómo la voy a tener? ¿Cómo la voy a conseguir? Hay métodos que funcionan muy bien. Entonces, si usted tiene una buena cabeza, que aquí hay muchos jóvenes ahorita, hay muchos jóvenes que tienen buenas cabezas, quiero decir que son entendidos, ¿verdad? Que pueden estudiar cualquier profesión, la que quiera. De aquí van a salir gente profesional, gente de negocio, gente que tenga una profesión. Y los que no lo tengan no importa. ¿Saben por qué? Porque si bien es cierto que el Señor quiere gente sabia, adquiere sabiduría, pero adquiere inteligencia. Y la inteligencia es la forma de actuar. Entonces, alguien puede ser muy sabio, pero si no es inteligente, ¿qué pasa? ¿Cómo usa eso? No sabe cómo usarlo. ¿Sí? Entonces, fíjense bien que este Dios que tenemos es un Dios que tiene cuidado de todos y sus consejos están aquí.
¿sí? Pero entonces tenemos que tener la humildad, fíjense bien, como aquí mucho joven que a lo mejor está pensando en una carrera, pero ¿qué tal si lo que estás pensando estudiar no es aquello realmente que te va a gustar? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Saben cuál es el método correcto? Mira, vamos a ser humildes y no le vamos a apostar la cabeza ni al consejero. Vamos a hacerle caso al Señor. Entonces nos ponemos a ayunar, nos ponemos a orar al Señor, especialmente cuando ya va a ser la decisión de tomar su carrera, de escoger, porque hay un tiempo en el cual usted ya tiene que escoger. Y esa es humildad, de reconocer que, es decir, aún lo que está chueco, Dios lo puede enderezar. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribas en tu prudencia. ¿Qué quiere decir no estribas en tu prudencia? Quiere decir precisamente que no te dejes llevar por que a lo mejor el consejero, que no, sí es bueno el consejo, pero ¿sabes qué? Dice, porque aún lo que está chueco, Dios lo puede enderezar. Entonces, fíjense bien, hijos, que es muy importante, dice Colosenses capítulo 1, versículo 10, ¿cómo dice? Colosenses 1:10, dice, para que andéis. ¿Qué es andar? Yo me quiero dirigir hacia un punto y entonces empiezo a caminar. La vida es un camino donde tienes que tomar decisiones en tu vida, ¿sí? Tienes que tomar decisiones en tu vida. Me quedo sin estudiar, correcto, no estudies. ¿A qué te vas a dedicar? Voy a ser una persona que voy a dedicar a manejar, a lo mejor a un taller, voy a ser empleado, está bien. Hasta un trabajo de ese tipo lo tienes que poner en oración. ¿Para qué? Para que Dios ahí en ese lugar, ahí seas bendición tú para los demás. Tú vas a hacer bendición para aquellos y ellos van a hacer bendición para ti. Porque ellos te van a dar el empleo. Y si a ellos les va bien, a ti también te va bien. Para que andéis. ¿Cómo dice Colosenses 1:10? Para que andes, para que funcione tu vida. ¿Sí? Para que andéis. ¿Cómo debo de andar? Como es digno. ¿Y cómo se es digno? Fructificando, produciendo, haciendo la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que tengamos humildad, sí o no? Que reconozcamos, que no se te suba a la cabeza el empleo, que no se te suba a la cabeza la profesión, que no se te suba a la cabeza el negocio. No, porque esas cosas se pueden acabar en un momento. Nabucodonosor era un rey que estaba en la cima. Y en el momento que en su pensamiento él vino y, ahora sí como dicen por ahí, se le salió lo que tenía. No, no se le salió, sino que lo traía adentro, y por eso es que lo dijo. No es que se le salga. Así que cuando alguien dice, ay, se me salió, no se le salió, lo trae adentro. Cuando se le salga ya no lo va a tener, ni lo va a pensar. ¿Sí? Entonces a él dijo, no es esta la Babilonia que yo construí. Dijo el Señor, espérate, vas para abajo. Por eso el que se humilla, ¿qué va a pasar con el que se humilla? El Señor lo levanta. Pero el que se ensalza, ¿qué va a pasar con el que se alza como el pavo real? Se esponja. Dice que ese va a ir para abajo. Por eso, la humildad puede ser, hijos, la victoria o la derrota. Solamente dos cosas. ¿Sí? Entonces tenemos un Dios que nos ama. Qué bonito es tener en ocasiones, ver, soñar, tener una iglesia unida, una familia unida, ¿sí o no? Pero es difícil. A veces en lo que es pues la forma como en ocasiones
pues lo podemos expresar, es muy fácil, pero en la práctica muchas veces no es. ¿Qué necesitamos entonces para que esto cambie? ¿Verdad? Necesitamos seguir teniendo primero a ese Dios que nos enseña que es el Dios de la paciencia. El Dios de la paciencia. El Dios de donde sale el amor, sale la paz y quiere que la tengamos. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Entonces es muy importante, hijos, fíjense bien, que veamos que ese Dios nos ama. Pero la gente pregunta muchas veces, hermano, pero ¿cómo usted me puede venir a mí a decir eso si yo estoy viendo a un Dios destructor? A ese Jehová, dicen los testigos, ese Jehová es un destructor. Hermano, ¿el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento o ya cambió? No, es el mismo. Dios no cambia. Pero ¿por qué aquel Dios hizo estragos y mandó a matar a niños, a mujeres, a mamantes, bestias, a todos? Porque lo hizo para remediar la vida. Como cuando un dedo le cae una enfermedad mortal y hay que cortarlo, porque si no se va a llenar todo tu cuerpo. Pero ese Dios le tuvo paciencia a la humanidad. Dice Génesis capítulo 16, no, 15, 16. ¿Cómo dice? Génesis 15, 16. Alguien que me lo lea, por favor. El Dios de la paciencia le estaba teniendo paciencia ¿a quién? Al amorreo. ¿Cuánto tiempo le tuvo paciencia? 430 años. Y Abraham le dice, Señor, ¿cuándo me vas a dar la tierra? Espérate, todavía no se completa la maldad del amorreo. Y es que, hermanos, fíjense bien, hay maldades en las personas que todavía no se completan. Cuando hacen la última maldad de su vida, y no es que a Dios le falte la paciencia o se le acabe la paciencia. No, a Dios no se le acaba la paciencia. Lo que se le acaba al tiempo es al hombre, porque el hombre sí tiene un tiempo. La persona puede estar muriendo y ahí está el amor y ahí está la paciencia de Dios esperando que esa persona se vuelva a Él. Entonces Dios es un Dios paciente, es un Dios que nos ama, sí, es un Dios que ve por nosotros. Entonces pasaron 215 años. Señor, ¿cuándo nos vas a dar la tierra? Todavía no se completa la maldad del amorreo. 400 años todavía no se completa la maldad del amorreo. 430 años se completó la maldad del amorreo. ¿Sí o no? Entonces tenemos un Dios que es paciente, un Dios que es misericordioso. Y dice Apocalipsis capítulo 19, 11 al 13. ¿Cómo dice? Apocalipsis 19, 11 al 13. Hablando acerca de Jesús, porque la gente dice que si el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Y vamos a ver, ¿qué dice? Apocalipsis 19, 11 al 13. Amén. Fíjense, hermanos, que ese Jesús, ¿sí? No leyó el correcto, ¿verdad? Sí, le faltó, pero quiero que lo lean.
Amén. ¿Es el mismo o no es el mismo? Es el mismo que va a venir. Pero ojo ahí, no quiero confundirlos. Recuerden, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado del Padre, ¿sí? Así que Jesús va a ser enviado porque está en el cielo ahorita, intercediendo por todos. Pero dice Hechos de los Apóstoles que ese Jesús está solamente hasta el tiempo que está reservado para el día, para el año, para el mes en que Jesús va a volver. La pregunta es, ¿estamos preparados para recibir a Jesús? Porque Jesús va a volver. ¿Estés preparado o no estés preparado? Creas o no creas, te guste o no te guste, lo esperes o no lo esperes, Jesús va a volver. Cuando ese reloj profético marque la hora de que se cumpla, de que se dé cumplimiento, Jesús va a volver. Por eso la Biblia es el libro del llamado. Nos está llamando, está esperando. Hermano, pero ¿y cuándo Jesús va a volver? ¿Por qué tarda su promesa? No, Dios no tarda su promesa. Dice segunda de Pedro 3:9 que Dios no tarda su promesa, pero algunos, ¿qué? La tienen por tardanza. Algunos tienen por tardanza la venida de Jesús. Pero dice Pedro que Él no tarda su promesa como algunos piensan. La pregunta es, ¿estamos preparados para recibir a Jesús? En la Biblia hay más de 3,000 promesas que están condicionadas, tienen una condición para que se cumpla. Hay una condición, y eso es muy importante que todos los jóvenes, todos entendamos que todo lo que la Biblia dice, hay muchas promesas, pero hay una condición, hijos. Entonces, si no estamos cumpliendo las condiciones para que vengan esas promesas, aunque estén ahí, es como un recurso que está ahí, pero no lo puedes utilizar. ¿Por qué no podemos utilizar? En este país, ustedes jóvenes, especialmente me dirijo a ustedes porque está lleno de jóvenes, ustedes especialmente hijos saben que en este país hay muchos recursos. Pero si una persona no sabe cómo obtener, acceder a esos recursos, aunque estén ahí y aunque sean para todos, nadie se va a beneficiar de ellos. En la Biblia hay muchas promesas, pero para que se cumplan hay una condición. Y si nosotros no cumplimos, entonces no podemos llevar a que se cumpla aquella promesa. Pero hay una promesa que es incondicional. Una promesa que es incondicional. Y esa promesa que es incondicional es que Jesús va a volver. Creas o no creas, estés preparado o no estés preparado, lo esperes o no lo esperes, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Tú sabes cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? Romanos 12, 1 y 2, ¿cómo dice? Romanos capítulo 12, 1 y 2, ¿cómo dice? Dice ese versículo que debes de experimentar para esto la buena voluntad de Dios, que es agradable, que te va a gustar cuando lo experimentes, joven, porque necesitamos experimentarlo. Si no lo experimentamos, yo te lo puedo platicar, mucha gente te lo puede decir, muchos predicadores más pueden venir, como los profetas,
No, tú tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero no te conformes. No te hagas conforme al molde cuadrado. Un molde, el mundo tiene un molde. Dice, no os conforméis, no se hagan conforme al mundo. El mundo tiene un molde y el mundo espera que ustedes entren en ese molde. Pero dice el apóstol Pablo, no os conforméis, no se hagan a ese molde. Experimente mejor la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta y que les va a gustar. Hermanos, en ocasiones tal vez tenemos que pasar por un proceso de dolor, un proceso de aflicción, de tristeza. ¿A cuántos de los que están aquí los ha alcanzado la tristeza, el dolor, la enfermedad? Algunos se sienten derrotados. La derrota no es para ti aunque estés derrotado. La pobreza no es para ti aunque vivas en pobreza. La enfermedad no es para ti aunque te haya alcanzado la enfermedad. No, porque no tenemos un Dios que sea un Dios enfermador. Tenemos un Dios que es ¿qué? Sanador. Si te ha ido mal en la vida, no es porque Dios quiere que te vaya mal en la vida. Dios siempre nos quiere bendecir con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Nosotros somos ricos espiritualmente. Tenemos las bendiciones en Cristo Jesús. ¿Cuál es una bendición en Cristo Jesús? El gozo, el perdón, la salvación, el perdón de los pecados, donde el perdido es encontrado, es rescatado, se paga un rescate, se paga un precio. No nos pertenecemos, no somos nuestros. Ya no, aunque tú quieras hacer lo que quieras con tu vida, no eres tu dueño. No eres dueño. Dios en el sexto día hizo algo que no hizo con el poder de su palabra, sino lo hizo con el poder de sus manos. ¿Y quién fue ese? El hombre. ¿Y para qué lo crió? Lo crió para honra, lo crió para gloria, lo crió para alabanza, lo crió para que le sirva. Y todos ustedes han salido de la mano de Dios. Todos ustedes han salido de la mano de Dios. Solamente que algunos, el día de hoy, es posible, mucha gente camina como el hijo pródigo, que un día salió de su casa, pidió la herencia de malgastar su vida, de ir a hacer lo que él quería hacer, divertirse, gozar de esta vida. Pero cuando volvió en sí, ¿qué quiere decir? Que no estaba en sí, no estaba bien de su cabeza, no estaba bien de sus... Cuando él tomó esa decisión no estaba bien de la cabeza. Por eso es entonces cuando vuelve en sí y dice, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Cuántos en la casa de mi padre tienen abundancia? Y yo estoy aquí, ¿cómo? Pues ni para comer. Deseaba ahí comerse las sobras de los puercos, imagínense. Entonces, hermanos, fíjense bien, hijos, que en ocasiones la juventud se creen que se puede en el mundo, creen que tienen la fuerza, creen que es fácil, pero cuando uno lo suelta un poquito, le dice, órale, hijo, vete pues, ahí está la puerta, te la voy a abrir, órale, ahí está. Enfrentan a un mundo que es cruel, un mundo que es cruel. Y ahí, en esa crueldad, cuando tú levantas los ojos y dices, Padre mío, he pecado contra ti, Señor, pero ¿qué hice? El Señor ama a los fracasados también. El enemigo tiene un plan también para ti.
Pero el plan que el enemigo tiene para ti es un plan diferente, no es el mismo plan. Dios tiene un plan para ti y es para salvación. Pero el enemigo tiene otro plan para ti. ¿Cuál es el plan que tiene el enemigo para ti? Destruir familias, vicios. Van a aparecer los vicios. Van a aparecer las oportunidades malas, que es como un camino ancho, donde al final te ofrecen algo bonito, pero va a ser el fin de tu vida. Por eso entonces, la puerta estrecha es la obediencia. Entren por la puerta de la obediencia. Entren, pero esa puerta es una puerta restringida. Ahí, por esa puerta no puedes ir como quieres, porque ahí el Señor dice: esta es la puerta de la obediencia. Entra por ella. ¿Por qué entonces, si muchos quieren, no pueden? Porque lo quieren hacer caprichosamente a su manera. Fíjense bien. A ver, ¿ustedes creen que el plan de Dios para Moisés era que Moisés, cuando él nace, fíjense bien, humanamente en ese tiempo Moisés, miren ustedes el cuadro de Moisés. Moisés nace, tiene que ser pues ahora sí que echado a la suerte. ¿Qué pensaría Moisés como niño? No pensaba, ¿verdad? ¿Qué pensaría su madre? ¿Qué pensaría su madre? ¿Qué pensaría su padre? ¿Sería el plan de Dios el fracaso de Moisés? No. Ese era el plan del diablo a través de aquel gobierno. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan. Y ahora entonces fíjense bien cómo el Señor pone los medios para que sea llamada la madre del niño y que lo críe. ¿Verdad que sí? Mira qué maravilloso es Dios. Pero ¿cómo iba a ser forjado el líder del pueblo que iba a libertar, que iba a ser, se iba a convertir en un libertador? ¿Cómo? ¿Se dan cuenta, hijos? Entonces el día de hoy, el hecho de que a lo mejor como joven no te haya ido bien en alguna decisión, en algo que hayas hecho, ese no es el plan de Dios para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y ese plan que Dios tiene es un plan donde Dios quiere que nosotros entremos por la puerta de la obediencia. Mateo 7, 13 y 14, como dice. Mateo 7, 13 y 14. Que se oiga. Amén. La puerta es estrecha, hijos, pero hay otra puerta ancha. ¿Sí? La puerta de la gracia está abierta, pero habrá un momento en el cual se va a cerrar. Por eso es que muchos entran y salen. Te vas 2, 3 meses, te pierdes 2, 3 meses, vuelves a entrar, vuelves a salir. Pero algún día esa puerta no va a estar abierta. Y cuando tú decides regresar, ya no vas a poder. Porque hay hermanos que luego cuando están en el hospital me han llamado y me han dicho: hermano, no habrá posibilidad de que venga usted, hermano, y me lleve al río a bautizarme, porque fíjese que necesito bautizarme, porque qué tal si no la libro. No se puede, hermanito. Pídele a Dios. Si Él le permite levantarse de ese lecho caminando e ir al río, yo lo bautizo. ¿Se dan cuenta? La puerta está abierta. Por eso muchos entran y salen. Te pierdes por 2, 3 meses y vuelves a entrar. Y Dios ama a todos.
No solamente no creen que aman a los que estamos aquí, o a ustedes los ama más. No, 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 no. Dios ama a todos los ama. Lo que pasa es que ustedes, al acercarse a Dios y nosotros estamos en una mejor posición, estamos mejor posicionados. ¿Sí? Entonces depende de la condición, tu estado espiritual, cómo te encuentres, es la posición que vas a ocupar. Más cerca de Dios, menos observante, más observantes, más santificado, más apartado del mal. Estamos más cerca de Dios cuando nos alejamos del mal. Entonces el espíritu de temor sirve para permanecer más cerca de Dios y alejados del mal. ¿Sí? Entonces es muy importante que sepas, hijo, que así como eres orgulloso. ¿Los jóvenes son orgullosos? Sí, yo fui joven. Todavía me quedan los reflejos, ¿ok? ¿Las muchachas son vanidosas? Sí. Se peinan y se peinan y se... ¿verdad? Pues así como son, aquí hay peleoneros. ¿No hay peleoneros? Pues así como son peleoneros, orgullosos, vanidosos, así los ama Dios. Dios los ama a todos. Dios ama al perdido, al que está allá, al que no ha venido, al que no quiere entrar, Dios lo ama. Porque Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. Dios nos ama todo y Él espera que nosotros también lo amemos. Quiero que sepas, hermano, que tú vales más que cualquiera, que un pajarillo. Dice Mateo 10:31, ¿cómo dice Mateo 10:31? Si un pajarillo, Dios tiene cuidado de él, ¿cuánto crees más que tú vales que un pajarillo? ¿Sí? Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Sí? Tú vales más que un pajarillo. Por esa razón, jóvenes, tienen que entender algo. Hijos, entienden algo. A un hijo hay que saberle decir sí cuando es sí, y a un hijo hay que saberle decir no cuando es no. Porque el padre que no hace esto es un mal padre. Es un mal padre. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Por eso hay padres que son malos en esa forma. Aunque le dé todo, es un mal padre. Lo consiente, berrinchudo. A un hijo no se le da todo. A un hijo se le enseña cómo obtener los recursos. Para que cuando él tenga, si algún día tiene, que sepa valorar y que sepa cuidar. Por eso, al hijo se le tiene que decir sí cuando es sí y no cuando es no. Dice Proverbios 22:6, ¿qué dice? Instruye al niño en su carrera. ¿Cuál? ¿Cuál carrera? ¿Será que está hablando de la profesión? No, carrera. Pelea la buena batalla. La buena batalla. Primera de Timoteo 3:15, como dice. Segunda de Timoteo 3:15. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Sí? Para la salud que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, fíjense bien que es muy importante esto. Es un llamado. El Señor dice: yo estoy llamando a la puerta. Llamando, el Señor llama, toca. No te obliga, hijo. El Señor no te obliga. ¿Sí? Dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno quiere entrar, si alguno quiere seguir las recomendaciones del Señor, habrá una fiesta. Será bendecido grandemente.
Habrá escogido una buena carrera, habrá tomado una buena decisión. Su vida va a ser una vida que ya destella luz, porque es un bienaventurado. Se aventuró, tomó la buena decisión. Bienaventurado. Fíjate bien. Sí, fue bienaventurado. ¿Será que el hijo pródigo que se fue al desear todos los bienes e ir a malgastar su vida, será que eso es una bienaventuranza? No, eso no fue una bienaventuranza, es una mala decisión. Entonces miren, hermanos, fíjense bien, yo les voy a decir, voy a concluir. Fíjense bien lo que les voy a decir. Hay cosas que Dios no va a hacer, porque ya las hizo. Las cosas que te tocan a ti, tú las tienes que hacer. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Porque ya dijimos que hay muchos recursos, así como en este país, que tienes que saber cómo se extraen. Porque si no, no te vas a beneficiar. Por eso en la Biblia hay muchos consejos. Pero si no sabes cómo te vas a beneficiar, aunque estén ahí, de nada te sirve. Por eso mira, fíjate bien, te voy a dar 3 ejemplos para que comprendas lo que Jesús hizo. ¿Qué les parece? ¿Por qué Jesús, cuando iba a resucitar a Lázaro, le dijo a la gente, quiten la piedra? ¿Que Jesús no podía quitar la piedra? Yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús podía quitar la piedra o no podía? Sí podía. Bueno, ¿y por qué no la quitó él? Porque eso era algo que los hombres podían hacer. La gente no podía resucitar a Lázaro, pero sí podía quitar la piedra. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, ¿qué le dijo a la gente? Llénenlas. Bueno, que Jesús no podía, si iba a convertir el agua en vino, que no podía una vez que apareciera el agua ahí. Sí podía. ¿Y por qué no lo hizo? Porque era algo que los hombres podían hacer. Y el último, cuando le puso lodo al ciego y le dijo, ve, ¿y qué? Y lávate. ¿Que no le podía dar la vista? Sí podía. Pero eso tenía que hacerlo él. Así, el día de hoy, hijos, la victoria está delante de ustedes. La derrota no debe de ser una opción. Porque quien hace esto está caminando por un camino de alfombra, donde ni el más ignorante va a errar, ni el más cabeza dura, ni el que no le entra a la O por lo redondo. Dice Isaías 35:8. ¿Cómo dice Isaías 35:8? Vamos finalizando ya. Isaías 35:8. ¿Cómo dice? Amén. Fíate de Jehová. Fíate, confía. No confíes en la profesión, no confíes en tu fuerza, no confíes en el negocio, no confíes en tu buena cabeza. Confía en el Señor. Humillémonos delante de la presencia del Señor y digámosle al Señor, Padre mío, aquí estoy. Las cosas no me han salido como yo quisiera, pero yo sé que tú tienes un plan para mí y la derrota no es una opción. No es, estoy derrotado, pero no es la derrota para mí. Estás enfermo, no es la enfermedad para ti, aunque te haya alcanzado la enfermedad. ¿Sí? No es eso. Dice que el que hace esto que acabamos de decir,
Dice, ni el más ignorante va a errar. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, está garantizado. Como cuando te ofrecen un producto y te dice 100% ¿qué? Garantizado. Está garantizado. Es muy importante esto. ¿Sí? Por eso Jesús decía, yo miraba a Satanás que ya caía como un rayo. Pero Satanás, con esas colas, los coletazos que da, ya nada más queda la pura cola. ¿Y saben cuál es la cola? Dice, el anciano venerable de rostro que enseña mentira, ¿qué es? Cola. El enemigo ahorita está llevando a la humanidad con muchas mentiras que le hace creer. Ahorita con los cambios que existen, que ya están, les engaña, sigue seduciendo, sigue engañando a la humanidad, sigue envolviendo a la gente, alcanza a algunos de la iglesia. Dice, si es posible va a alcanzar a algunos de la iglesia. El trabajo del enemigo es un trabajo arduo. ¿Saben por qué? Porque él sabe que él tiene, ¿cuánto tiempo tiene el enemigo? Poco tiempo. ¿Sí? Vamos a concluir con eso, ¿qué les parece? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 y el versículo 14. El enemigo nos quiere destruir, hermanos, pero el Señor está con nosotros. El Señor es más poderoso. El Señor es más poderoso. El plan que Dios tiene es un plan que empodera a la humanidad. ¿Sí? Dice que el evangelio de Dios es poder. El plan de Dios es un plan de salvación, es un plan que tiene poder. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice. Vamos a leer juntos Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14. ¿Estamos ahí? Leamos. Y cuando él vio al dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. La iglesia tiene que seguir siendo mantenida por la palabra de Dios. Pero los que se alleguen tienen que comer, tienen que disfrutar, tienen que gozar, tienen que adorar, tienen que venir a la presencia de Dios y ahí derramar su lloro, su dolor, su quebranto, su necesidad, su enfermedad. ¿Sí? Decirle al Señor, las cosas no han funcionado como yo esperaba, Señor, pero aquí estoy. ¿Sí? El enemigo está enojado y él nos quiere destruir. Él sí tiene un plan de destrucción. Él sí, el Señor no. El Señor tiene un plan para tu vida y ese plan, ya lo vimos, está en la Biblia. No te hagas conforme al molde del mundo. Hay que renovar los pensamientos y vamos a experimentar que Dios tiene algo mejor para tu vida. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Paz a vosotros.